Chers amis, bonsoir. J'espère que je ne surprends personne en parlant dans la langue de Molière. Et je vais parler lentement pour que vous ayez le temps de... Para que podáis acoger los auriculares de traducción simultánea. Estamos reunidos aquí en la biblioteca la municipal de Bilbao, que siempre deja encantados por su belleza a nuestros invitados. Me llamo Laura Majoral, soy el director del Instituto Francés de Bilbao. Y gracias a la... Esta tarde acogemos en Bilbao a Muriel Barbery. Es un placer recibirla aquí porque le precede su celebridad, su fama, por eso ya no la presentamos, no hace falta. Todos pensáis, sin lugar a dudas, de que le hablen de La elegancia del erizo, que se publicó en el año 2006 y que se vendió 6 millones de ejemplares, que luego fue adaptada al cine, que recibió 10 premios literarios y evidentemente también dio un empuje definitivo a la carrera de Muriel Barbery. Como todos ustedes saben, porque todos habéis leído todas sus obras, luego ha cambiado un poco de orientación, un cambio importante en su creación literaria, y hemos entrado de pleno en la vida de los elfos, que se publicó en el año 2015. Hay quien dice que evidentemente entre la vida de los elfos y la obra de la que vamos a hablar hoy, Un extraño país, hay una cierta relación. Quizás es una primera parte de la vida de los elfos de este extraño país, de este otro libro. Este poema narrativo va a dar un giro definitivo y especial a la creación de... Bueno, nos vamos a plantear estas preguntas y otras esta tarde. Quizás empiece haciendo una pregunta sencilla a Muriel, que quizás nadie se la haya preguntado aquí al norte de los Pirineos. En el sur de los Pirineos esta pregunta tiene especial relieve porque un país extraño lleva varios días en las librerías, quizás todas lo habéis leído ya, pero si todos no habéis leído todavía este libro, puedo decirles que la obra comienza con una historia que arranca en España. Cuando uno está al sur de los Pirineos y se habla de un soldado, de literatura, de lo fantástico, se piensa inmediatamente en el Quijote. Es una referencia inevitable aquí. La obra de Cervantes se impone cuando tenemos estos elementos. Así que mi primera pregunta es, ¿hay alguna relación? ¿Es algo que ha hecho usted adrede o no? ¿Qué me puede decir? No que yo sepa. En primer lugar, buenas noches a todo el mundo. Para mí siempre es un placer enorme volver a España. Y no es fruto del azar que precisamente los principales personajes son personajes que son los españoles. Luego lo explicaré. Luego explicaré por qué mi corazón es tan español. No tiene ningún vínculo con el Don Quijote. Y si lo hay, es inconsciente. El tema por el que hay dos personajes españoles es porque yo estoy enamorada de los paisajes de España, sobre todo de la zona occidental y ahora también, de la zona del norte a la que ahora visito periódicamente. Cuando yo era una niña y una adolescente, cada verano, como mis padres vivieron su juventud en Marruecos, volvíamos a coger a Algeciras el barco para pasar a Tánger. Así que atravesábamos San Sebastián, Burgos, Salamanca, Sevilla y luego cogíamos el ferry en Algeciras, donde pasábamos una noche
Yo que venía del campo francés, de la zona de Tours, muy verde, muy desarrollada, con unos paisajes exuberantes, para mí descubrir el paisaje español, sobre todo la zona de Extremadura, para mí era un gran choque, un choque estético, en primer lugar. Me parecía que esas extensiones desérticas tenían una belleza salvaje, amarga, que hasta entonces nunca había encontrado. Y también un choque casi espiritual, porque me parecía que había una especie de magia y de poesía en estas tierras desoladas, un poco primitivas, que casi parecían estar un poco al margen de la vida moderna. Après, Como una fuente de inspiración, este amor por los países, los paisajes un poco desnudos, y aparecen así estos personajes españoles en el relato. Segunda pregunta que tenemos que hacer aquí al sur de los Pirineos. En las primeras páginas ya entramos de lleno en una guerrera y es en 1938. Me ha sorprendido ver que algunos periodistas al norte de los Pirineos decían, ¿pero por qué en 1938 la guerra no había empezado? Pues claro, sí, hay que decir que en el contexto ibérico sí que había y mucho empezado esta guerra, porque era la guerra civil aquí. Y ahora la misma pregunta, ¿no? ¿También es algo fortuito o ha deseado usted expresamente, en cierto modo, hacerse eco de la guerra española? Aquí lo que llamamos la guerra civil y la guerra de España, como la llamamos en Francia, y sus ramificaciones internacionales. Es interesante porque las alianzas que usted explica, que aparecen aquí, Francia es aliada de Alemania e Italia, que luego invaden España, y España era aliada con el Reino Unido y con los países del norte. Esto tiene una razón de ser, esta coincidencia de fechas. ¿No había pensado usted, antes ha dicho en el Quijote y tampoco en la guerra civil? No, no pensé directamente en la guerra civil, pero sí pensé en otra guerra y una obra muy importante en la literatura que leo y releo desde los 14 años. le grand roman de Margaret Mitchell. Gran novela de Margaret Mitchell. Normalmente solo se conoce la película y uno ignora hasta en qué medida es una preciosa novela que esconde una gran inteligencia, una gran agudeza, una gran profundidad psicológica y también una exactitud histórica increíble. Y desde la primera lectura yo siempre he querido relatar lo que podría ser el destino de algunos personajes que se encuentran en medio de un mundo que se está hundiendo en una guerra dura, amarga y que realmente cambia totalmente el mundo como ellos lo conocían hasta entonces. Entonces decidí, cuando empecé a escribir esta obra, pues tenía en mente lo que el viento se llevó, y yo sabía que quería situar en una atmósfera como la de los años 30, terribles años 30, la atmósfera de mi libro donde empezó a surgir el nazismo, el fascismo, se parecía vislumbrar una nueva guerra, y eso que la anterior había sido terrible, se había arrasado la conciencia colectiva. Yo quería este ambiente, esta atmósfera, pero yo no quería escribir una novela histórica, y entonces lo que he hecho es como cambiar un poco las pistas. He hecho que empiece la guerra del 32, que acabe luego en otra fecha, refiriéndome un poco a la guerra civil española también, el 36, pero yo he hecho como que todo sea una especie de crónica, no una novela histórica, o sea, un relato, no una novela histórica. Y se me ha olvidado a dónde iba yo con esto que os estoy diciendo. He perdido el hilo. O sea, el contexto son los años 30, ¿no? Sí, y quería que se sintiera que estábamos en una fase histórica que era muy terrible, como las que han vivido nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Yo, aunque
soy quizás una de las primeras generaciones que no conocía ninguna guerra. Sí les he oído contar a mis padres, a mis familiares, ¿no?, el relato de la guerra. Sí, se arranca este libro donde entramos de cabeza en el conflicto, en la guerra, y luego de ahí se pasa a la poesía. Se pasa a la poesía, a lo fantástico. Vemos el enfrentamiento entre dos mundos de unas realidades totalmente opuestas. Entonces yo me pregunto si de cierta manera en esta obra ha querido usted reconciliar lo irreconciliable, la guerra y la poesía. Muy buena pregunta, pero me voy a desviar un poco para contestar. Yo quería contar una gran guerra. Yo quería mostrar cómo la amistad y el amor podían incluso sobrevivir a la guerra. Pero yo tenía otra obsesión, una obsesión aún más profunda y quizás más grave, porque yo estoy enamorada de Japón. Yo viví 2 años en Japón, en el año 2008 y el 2009, y suelo volver siempre que puedo. Esos 2 años de Japón han transformado completamente mi vida. En primer lugar, porque bueno, sumergirse en una cultura tan distinta a la nuestra no te puede dejar indemne. Y también porque desde el primer momento viví esta inmersión en el mundo japonés como una revolución estética, visual. El primer jardín japonés que yo vi realmente, me llenó. Y inspirada por esta belleza, por estas formas estéticas, surge una nueva relación con el mundo que hace que vea la vida, la muerte, el amor, la amistad, mi relación con la naturaleza de una manera totalmente distinta. Y entonces allí me fui de allí me fui a finales del 2009. Y luego durante varios años intenté escribir sobre Japón, intenté hacer una intriga que se situara en Japón, intenté trasladar la historia pues de la portera que estuviera en Japón, que se fuera a Kioto, como me habían dicho muchas veces, ¿no? Inventar nuevos personajes, etcétera, pero era imposible porque es una experiencia que era algo tan inaudito, la experiencia de Japón, tan potente y a la vez tan incomprensible que yo no conseguía escribir nada realmente que no me pareciera como plano, que no reflejaba la experiencia que había vivido, entonces lo mandaba inmediatamente a la basura. Y un día mi marido, que nunca había ido a Japón, mi segundo marido, nunca había ido a Japón y al que yo intentaba describir los jardines japoneses, me dio una idea bastante interesante porque intentaba describir esta belleza suprema que uno descubre cuando llega a un jardín de un templo budista zen, esta impresión espontánea de vivir en algo inauditamente perfecto, de una belleza, de una humanidad sublime. Esta fricción que hay entre que todo es disimétrico y a la vez todo está hecho para que tenga algo que te hace entrar en una especie de meditación inaudita. Todas estas sensaciones que yo sentía no conseguía describirlas sin realmente que surgiera algo que era un misterio. Y al final le dije, tengo la impresión de que han sido diseñados por seres humanos que ya no son humanos, sino que son elfos. Y así surgió esta idea de la vida de los elfos. Yo dije, no puedo hablar directamente de Japón porque no estaba a la altura, era demasiado difícil. Pero se inventaba un mundo imaginario y iba a ser la única madre de todo esto. Iba a ser yo responsable, pero a la vez no tenía que rendir cuentas ante nadie. Quizás así iba a conseguir no describir Japón, pero sí expresar lo que yo sentí en ese Japón de sueño que yo conocí y que no era todo Japón, pero que es la parte del Japón que a mí me gustaba. Por eso aparecen elfos en mi novela. No me interesan para nada a mí los elfos, pero nada en absoluto.
He leído El Señor de los Anillos cuando era más joven, por supuesto. Me gustó mucho ese libro, fantástico, pero no porque había elfos o esas batallas ni nada de eso. No, porque es una gran novela sobre la naturaleza, sobre el gusto de la poesía, sobre un mundo de arte refinados, la inocencia perdida, esa relación con los ríos, los bosques, las montañas, etcétera, ¿no? No sé si con esto he contestado o me he derivado mucho. Yo estoy aquí un poco en estas brumas de Japón. Lo más opuesto precisamente a un jardín japonés es la aridez de Extremadura, ¿no? Pues no, dice Muriel, no, porque en ambos paisajes hay una forma inaudita de poesía que surge de estos paisajes totalmente naturales como en Extremadura, totalmente artificiales en Japón porque son fruto de un artificio enorme. Y en ambos casos el sentimiento de la tierra que es mágica y que transmite, que libera un mensaje espiritual. Bueno, no sé, esta palabra puede tener mucho sentido, ¿no? Mucho sentimiento, pero realmente es esta idea de que puede estar hecho un lugar de una manera que te manda mensajes a tu mente. Y eso es lo que yo siento, no solo en Extremadura, evidentemente, pero también en otras regiones de Italia, de la campiña francesa, y también en los jardines japoneses. Así que hay similitudes, aunque hay muchas diferencias. ¿Nos puedes decir algo sobre la relación que establece entre el vino y el té? No sé por dónde empezar. En esta novela, hay un personaje que se convirtió en un auténtico amigo mío. Los personajes de las novelas suelen ser amigos de los escritores, nacen de nuestra pluma y luego son tus compañeros. No se suele escribir en 3 días una novela durante un periodo de tiempo. Y entonces ya en el texto anterior conocí a un elfo que se llama Petrus. Y este es un elfo que es bastante peculiar. Y todo esto ya dentro de lo extraño que son todos mis elfos, que no se parecen a los elfos normales, ¿no? Como me han dicho desde el primer día. Entonces empecé a conocer a Petrus, que es un elfo que vive en el mundo de los elfos, un mundo de brumas, ¿no? Que hace caligrafía, hace la ceremonia del té, son sublimes todos los paisajes y a través de estas brumas se comunican entre ellos de manera osmótica y armoniosa los elfos, y entonces dije que surgiera de ese mundo de gran armonía estética y natural, y a la vez desde el principio, en cuanto aparece en la novela, explica que se aburre hasta morirse en ese mundo sublime que es el suyo, que nunca va a traicionar, por supuesto. Pero todo este refinamiento le asfixia, le ahoga y quiere hacer otra cosa. Y hacer otra cosa es precisamente pues poder ir al mundo de los hombres, donde tiene la suerte de descubrir a la vez nuestras imperfecciones, nuestra propensión a la guerra, nuestra capacidad de destrucción, pero también las cosas maravillosas que hemos creado, entre las cuales en primera fila aparece el arte de los relatos. Somos capaces de inventar historias, igual que hace la naturaleza cuando nos habla. Y luego el vino, porque Petrus, debo confesar, que es un elfo alcohólico. Y en realidad creo que es un doble mío, porque combina 2 cosas de mi vida. Mi amor por Japón, por un cierto Japón, que representa una aspiración por una belleza total, por un absoluto estético y espiritual. Y luego el hecho de que yo soy muy francesa, y de hecho me he dado cuenta aún más de eso cuando estaba en Japón, porque yo no he vivido antes en el extranjero, y que yo como francesa, como todos los franceses, pues me encanta comer bien, me gusta comer bien, beber bien también, y además me encanta hablar de ello. Por ese motivo, precisamente se llama Gourmandise, mi primer novela, que son un poco las tribulaciones de un crítico gastronómico. Entonces el vino del té
hay que conciliarlo con el del té, porque son dos artefactos de dos grandes culturas, la occidental y la asiática, y para eso haríamos, si lo combinamos bien, un mundo mejor seguramente con ello. Gracias por, abrirnos un poco lo que hay en usted. Y yo veo que no hay oposición, porque quizás a veces intentamos leer como que este paso de un mundo a otro genera una oposición entre estas dos realidades, pero con lo que usted acaba de decir parece muy evidente que hay una complementariedad entre ambos, unas idas y venidas entre ambos mundos, y el propio Petrus es la encarnación de eso, y quizás antes hemos podido creer que usted soñaba con ese mundo ideal fantástico Japón, pero ahora nos acaba de decir que Petrus se aburre ahí. Sí, esos son los problemas de esta intranquilidad fundamental, que nos cuesta estar presente en el momento plenamente. Siempre estamos buscando una plenitud que nos escapa. Y quizás por eso es que escribimos novelas, la literatura es importante, por esta búsqueda sin cesar que adopta distintas formas en la poesía, en el arte en general. De hecho, en las novelas, efectivamente, yo sueño porque imagino un mundo de elfos donde uno estaría en tal armonía con uno mismo y con la naturaleza que ya no harían falta contar más historias, ni leyendas, ni fábulas, ni mitos, porque uno está tan presente en sí mismo constantemente que ya no necesita explicar nada ni entender nada. Evidentemente eso no puede existir. Efectivamente, los elfos que usted describe no se corresponden con la descripción académica de los elfos. No tiene las orejas en punta, lo confirman. No, sí, no las tienen. Dicen. Entonces, ¿cómo es que son tan suyos estos elfos? Bueno, como he dicho antes, estos elfos a mí no me interesan mucho, pero he recibido cartas de elfólogos. Yo no sabía ni que esto existía. Había eminentes sabios cuya especialidad era la elfología y me han mandado cartas muy amables explicándome que mis elfos iban a entrar en una nueva categoría, una nueva nomenclatura o clasificación que había que crear, y otros indignados porque no me había ceñido la tradición élfica. Hay que decir que los elfos no eran mi principal objetivo. Lo que yo quería era crear un mundo de brumas, un mundo donde yo podría dar libre curso a mi imaginación filosófica, visual, donde reinaría una armonía perfecta que me permitiría expresar toda la belleza que yo he visto en mis viajes a Japón y también al resto de Asia. Ahí va, se me ha ido otra vez el hilo. Es increíble. Hay otra idea que se ha interferido con lo que estaba contando. Ah, sí, los elfos, perdonad. No, de verdad. Hoy no puede ser. Así que sí, naturalmente adoptaron una forma muy poco ortodoxa los elfos. Lo describo de una manera muy breve. Mis elfos son metamórficos, se pueden transformar en otros animales, de una parte humana, juegan una metamorfosis constante de manera que puedan parecer todos un caballo y luego otro tercer animal que es distinto. Así que hay liebres, hay jabalíes, hay nutrias, castores, muchos animales. O sea, realmente toda la paleta de animales vivos. Y entonces yo creo que esto me viene de porque he crecido en mitad de los campos de Francia, en bosques, he pasado parte de mi infancia y mi adolescencia yendo en bicicleta con mis amiguitos del pueblo, con esa borrachera de libertad que entonces disfrutábamos cuando éramos niños y nos dejaban irnos a pasar el día a explorar el campo.
Y eso realmente creo que a muchos aspectos realmente en muchos aspectos me ha marcado mucho. Mis primeros éxtasis fueron realmente intentando disfrutar del placer que yo tenía viendo una preciosa puesta de sol, un paisaje precioso, un árbol espléndido. Y luego ya aprendí que no estábamos solos en la tierra, que cohabitamos con otros animales distintos a nosotros, pero que todos pertenecen al mismo reino, que se inscribe en la misma naturaleza y el mismo vino. Por lo tanto, por eso adoptaron esa forma mis elfos, que es el del paraíso de los niños, cuando uno vive en ese bosque, todo es maravilloso, todo te maravilla. O, por ejemplo, cuando te encuentras con un cervatillo. O sea que en su obra el objetivo de los elfos era un poco como abrirnos al mundo real a través de esta metamorfosis. Bueno, sería demasiado sencillo, dice Muriel, porque nada funciona en mi novela, porque solamente el mundo humano está en guerra, una guerra, bueno, que se parecía a las que conocieron nuestros abuelos, y el mundo de los elfos también está en guerra, porque está en declive y se enfrenta a un declive de la armonía, de las brumas, de la capacidad de renovarse, de mantenerse tal y como es ahora. Y entonces a mí me hubiera gustado solamente contar lo que podría ser un paraíso élfico, pero mi inspiración me ha llevado más bien hacia el temor de que desapareciera este mundo y se encarnara precisamente en el hecho de que está en guerra. Y entonces empieza la novela estando en guerra ambos mundos. Y luego todo se va a mezclar. ¿Ahí expresa usted una angustia? Siempre a los escritores les preguntan la misma pregunta, muy legítimamente. ¿Cuál es el mensaje de su novela? ¿Cuál es la visión del mundo que quiere usted transmitir? Pero realmente todos contestan lo mismo, que no funciona para nada así. Si yo por la mañana me pudiera despertar diciendo voy a escribir una novela donde voy a denunciar la violencia del mundo contemporáneo a través de una metáfora donde los elfos van a ser realmente los que lo van a hacer, sería algo demasiado fácil, sería una maravilla. Yo lo haría, ¿no? Como cuando era estudiante. Vale, el primer día voy a poner por qué son armoniosos, ¿no? Como marcaba yo en mis deberes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tal? Y realmente escribiría como si fuera una funcionaria de una manera muy fácil, nada angustiante, pero no ocurre así. Lo que ocurre es algo realmente muy raro. Desde que yo escribo, no dejo de sorprenderme por este proceso misterioso que hace que de repente una historia o una escena o un personaje aparezca, no se sabe por qué. Evidentemente vemos una vaga relación con tu experiencia, con cosas que hemos visto o oído, pero es algo como muy tenue y no tiene mucho sentido. Y de repente surge eso. Y si sigues el hilo, si tiras del hilo, no entiendes nada. Pero cuando empiezas a entender es muy malo, además, porque es cuando estás empezando a recuperar el control de algo que está ocurriendo un poco contra tu voluntad y que es tu fuente de inspiración. Y entonces intentamos seguir este hilo, pero no controlarlo. Intentamos desesperadamente entender, pero rechazando comprender, negándonos a comprender. Y solamente cuando está acabado el texto, entiendes lo que ha ocurrido. Y solamente te das cuenta que tienes una vaga idea de lo que has querido decir. Cuando yo releo mis textos, y otros colegas escritores me dicen lo mismo, después entiendo que todo esto no es más que el resultado de todo lo que yo he absorbido, sentido, me he cuestionado, he vivido de una forma mucho más inteligente de lo que yo misma sería capaz de decir o pensar si yo no escribiera ficción. En la escritura de las novelas se obra un milagro, que es que el texto siempre es más inteligente que el propio autor del mismo, porque a través de la invención del relato se metaboliza lo que uno ha entendido. Y creo que eso es lo que explica que las grandes novelas
que hemos leído en nuestra juventud son novelas que creo que nos han permitido entender el mundo o a nosotros mismos y a la vez no sabemos explicar por qué. Y eso mismo ocurre cuando uno escribe. Y con esto voy a responder a tu pregunta, no creas que no. Si yo analizo veo que realmente da fe de mi visión, a veces pesimista, de lo que ocurre en las sociedades humanas, de una reflexión que es común a todos mis contemporáneos sobre el declive de nuestra civilización. Pero para nada es eso lo que yo tengo en mente cuando estoy escribiendo. Precisamente, en un sentido un poco más amplio, para encontrar un hilo conductor, si es que hay uno, usted ha realizado realmente un cambio espectacular entre La elegancia del erizo y ahora estas otras obras. No lo ha hecho de manera preconcebida, se ha dejado llevar por el hilo de la creación. Sí, totalmente, dice Muriel. Porque entre mi primer libro, nadie había leído, y el segundo, hay todo un abismo. Y está bien porque no tiene nada que ver entre ellos. Yo soy parte de estos autores que necesitan renovarse en cada libro y explorar nuevos territorios. No porque me gustan siempre las novedades a cualquier precio, sino porque yo creo que yo mismo cambio y la manera de absorber y rehacer el mundo según mis experiencias, eso también va cambiando a medida que voy escribiendo. Y no hay nada más apasionante en el trabajo de escribir que enfrentarte a algo que no sabes hacer. Y empezar siempre el proceso desde cero, porque realmente tú te das cuenta como que no sabes hacer lo que vas a hacer y de ahí surge lo inesperado, lo auténtico. Hace poco con un colega hablaba, un autor francés, Jean-Baptiste Delamore, que me gusta mucho, y siempre decimos lo mismo, nos gustaría tanto aprender a hacer y luego deshacer, empezar una novela diciendo, ahora sé hacer esto, y esto va a rodar como hace falta, pero no ocurre así, se aprende haciendo. Y a mí ahora me gustan esas batallas, y creo que ahí radica el interés de la escritura. O sea que a usted no le preocupa nada si entiendo bien la idea de desorientar a sus lectores o perder lectores aquí, ganarlos en otro ámbito. ¿No? No, eso es algo que te planteas después, dice Muriel. No es ni una pregunta, es una consecuencia. Creo que preocuparme por eso no sería nada positivo porque tengo una suerte extraordinaria. Mi segundo libro tuvo éxito cuando yo pensaba que nadie jamás iba a leer mis libros, así que no esperaba tener éxito, ni siquiera lo he deseado. Y una vez que tienes éxito, pues ya no puedes correr detrás del éxito porque se ha producido y eso te va a permitir luego escribir como dedicación total. Y me permite también escribir con libertad total. También esto tiene consecuencias, pero bueno, te hacen reír en comparación con la gran fortuna que quiere decir que ahora puedes hacer lo que quieres hacer, esa libertad que te da, ¿no? Haber tenido éxito. Usted escribe, sí, tanto como viajo, vivimos tanto en los libros y no suficiente en la naturaleza. Dice el otro. Bueno, este es un diálogo, explica Muriel, en sus peregrinaciones en el mundo de los humanos. Petrus no solamente bebe enormemente, sino que también seduce a bellas jóvenes y además se encuentra con distintos humanos. Y este es un escritor con el que le está hablando y tiene un diálogo en una cueva, en una bodega de Burdeos, de Borgoña. Y precisamente Anatole France tuvo este diálogo.
Y hay muchas citas ahí escondidas de Anatole France en el texto que nadie ha revisado y no es importante porque yo sé que son citas de Anatole. Yo me he dado cuenta. ¿Nos puedes explicar un poco con eso usted? ¿Piense que vivimos demasiado en los libros y poco en la naturaleza? No, no. Era una manera de sacar a la luz algo interesante sobre la idea que tenemos de la literatura y del arte. Cuando yo antes decía que cuando yo fui a Japón, eso me ha transformado la vida, eso también ha transformado mi manera de concebir la literatura y el arte. Nosotros los occidentales tenemos la impresión de que son creaciones de nuestras mentes, que está casi aislado del resto del mundo. Mientras que en la antigua China, el antiguo Japón, cuando la pintura, la poesía, la caligrafía eran artes totalmente unidas entre sí, pensamos que estas artes eran la consecuencia de ese halo de la naturaleza que atraviesa el alma del poeta, del calígrafo, y a través de nosotros se encarnaban en una producción dada. Entonces, ese soplo de la naturaleza atraviesa al pintor y se metaboliza a través de sus pinceles en trazos que no son más que receptáculos de una naturaleza transformada por pasar a través de un ser humano. Y esta cita de Anatole France es un guiño a la evidencia de que en realidad esto no se opone una cosa con otra, porque yo creo que si cuanto más te conectes con la naturaleza, no con algo que tenemos delante, sino con algo a lo que pertenecemos, es así como realmente conseguimos estimular nuestra capacidad creadora. Así que no hay ninguna contradicción en ello. Muy bien, dice André. Quizás pasamos la palabra al público. ¿Tienen preguntas que hacer? Leire se acercaría con el micro para la traducción simultánea. Así que no duden en indicarnos si quieren hacer una pregunta y tomen el relevo ustedes. Siempre la más difícil es la primera pregunta. Je vous ai pris par surprise. Os he cogido desprevenidos, dice Eduard. Bueno, de vez en cuando en su obra precisamente vemos estas caligrafías preciosas en lo alto de las páginas, quizás por esta vocación de estética asiática, ¿no? Sí, no quiero dar la impresión de que es un trato intelectual sobre el arte occidental o asiático. No, no. Es el primer libro de acción que yo he escrito. Bueno, esto es muy relativo porque yo no soy una escritora que cuente historias muy reflexionadas, muy estructuradas, no. Pero yo quería intentar apostar quería apostar porque mi escritura de uno de mis temas favoritos, el de la belleza, la naturaleza, ¿no? Y de una auténtica historia humana donde los personajes aman, se encuentran, sufren, se separan, se enfrentan a las emociones primarias que son el miedo, el deseo, el valor, la capacidad de resistencia a la diversidad. Así que realmente el libro lo que cuenta es como dos mundos muy distintos uno de otro, uno muy japonés y el otro perfectamente occidental, se enfrentan a la historia y a los tormentos de la historia. Y no creo para nada que sea un libro intelectual, pero igual me equivoco. También hay un poco de optimismo, sonrisas, no hay solo tormentos. No, dice Muriel, sí, además he disfrutado mucho escribiéndolo, hay muchos momentos de luces, de luz. Y a veces tenemos esta impresión que la mente puede producir un valor positivo increíble, ¿no? Y eso se revela y sale, y esto expresa también esta capacidad de optimismo constante que yo tengo, también a veces de duda.
¿Has oído hablar de la posibilidad de la adaptación de los humanos? Perdón, de una adaptación de los libros al cine, etcétera. A mí esto normalmente, dice Muriel, no me importa, pero sería prácticamente, no sé, pensar en adaptarlo sin pensar en unas cantidades ingentes de dinero. No sé, un portero en una portería de París, vale, esto es fácil adaptarlo por una cantidad razonable, pero aquí habría que ser capaces de poner en la pantalla personajes metamorfósicos que se convierten en caballos blancos, etcétera. Justement, au sujet. En cuanto a la película, ¿le gustó la adaptación? ¿Siguió el rodaje, etcétera? No, para nada, dice Muriel. No, no hice ningún seguimiento. Yo, a ese respecto, me tengo que reservar lo que opino. Lo siento. La única pregunta y resulta que no puedo contestar. Es muy complicado una adaptación en cualquier caso. Hay pocos ejemplos realmente de osmosis total entre el escritor y el producto cinematográfico, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Cuando habla de usted de esta lengua que surge cuando empieza a escribir, y está un poco sorprendida. ¿Tiene algún método de escritura? ¿Cómo empieza? Me encantaría, dice Muriel. Sería formidable. Solo he escrito 4 novelas, no muchas para mi edad, pero empiezo a tener un poco de experiencia. Y decir que la escritura de cada una ha sido una experiencia muy distinta. Nunca han empezado de la misma manera. Lo que sí soy es que siempre empiezo por un momento en el cual me puedo meter en ese estado de conciencia, ese estado mental o de conciencia un poco modificado, donde uno está totalmente vacío, se vacía uno de sí mismo y estás dispuesto a coger algo que aparecerá y a la vez uno es capaz de controlar lo que va a surgir para darle una forma, para darle la forma de las palabras. Eso quiere decir concretamente que después de un cierto tiempo sin escribir, cuando acabo una novela, hay un día en el que me siento en la mesa, no sé qué va a ocurrir, pero sé que es el momento adecuado y yo dejo que venga lo que tenga que venir. A veces es nada. Y cuando hago esto, es que siento algo. Y escribo una frase normalmente que suele ser la primera, que sigue siendo la primera. Siempre me acuerdo de las primeras frases de mis obras. Siempre empieza por una frase que surge como una sorpresa. No sé por qué. Y luego de ahí todo sale. Y hay que encontrar la manera de ir acogiendo todo lo que surge, que es sorprendente, intentando entender qué es lo que, en qué se puede conservar. Casi siempre es entre las 5 y las 8 de la mañana, cuando mi cabeza está totalmente como vacío de todo lo que va a ocurrir durante el día. No ha sido parasitado todavía por nada. Es como si el mundo fuera virgen, todo nuevo, y luego eso acaba y luego ya empieza la jornada, el día, y por la tarde nunca escribo, corrijo o leo. Eso es lo que ocurre en todos los libros, pero luego al principio, pero luego otras novelas son distintas. A veces hablo con alguien, a veces algo que alguien me lo lee, a veces me quedo sola con el texto, 200 páginas, a veces estoy sola hasta el final, pero creo que siempre existe este momento de abandonarse a lo que viene, que es un equilibrio difícil entre controlar lo que vamos a hacer y la aceptación
de que no sabemos lo que va a ocurrir. No sé si con esto te contesto. Es una aventura, ¿no? Sí, es una aventura, dice Muriel. A veces es muy difícil y muy frustrante, porque la mayor parte de las veces no ocurre nada como lo has previsto. Una última pregunta. ¿Hay una relación entre lo que usted lee y lo que escribe? Sí, claro. Todos los escritores son grandes lectores y están influenciados por lecturas apasionantes. De hecho, para mí a veces es muy difícil leer mientras estoy escribiendo. Cuando estoy escribiendo un texto, eso me cuesta mucho porque me parasita. El estilo de los demás me parasita. Si me gusta mucho un autor, me siento como desesperado porque digo, es que no estoy a la altura de lo que estoy leyendo. Y me doy cuenta, efectivamente, y quizás les voy a parecer un poco exagerada, me doy cuenta que algunos giros de las frases en mis textos surgen de lecturas que hice hace 30, 40 años, que me quedé con clásicos que leí, memoricé algunos extractos de memoria y entonces esos giros surgen de Flaubert, de todos estos clásicos, ¿no? De cuando a los que nos gusta la literatura leíamos y que se quedaron anclados en mí, pero que luego surgen así de repente cuando acabas un párrafo, de repente hay un giro de una frase, una expresión, un registro lingüístico que surge y que procede de esas lecturas de hace décadas. Y esos son momentos geniales. Alors notre rencontre était prévue pour 3/4 d'heure et nous y sommes. Alors, bueno, habíamos previsto unos 3/4 de hora, así que si quieren vamos a hacer la última pregunta antes de acabar. No tenía que haber dicho que había límite. Bueno. Ha hablado de Japón y de la incapacidad de reproducirlo. Siempre que se habla de Japón, siempre pensamos en Amélie Nothomb. Ese Japón que ya nos hace sentir, ¿cómo lo vive usted? Lo que describe Amélie, dice Muriel, sí, me ha encantado su libro, Super un tremblement, que era muy inteligente. Y ese es el Japón que yo no conozco. Y eso me interesa aún más, porque yo a Japón fui en unas condiciones muy buenas. Yo era residente, vivía en Kuchiyama, en una villa que era un lugar para autores y artistas franceses, una residencia para escritores franceses, y no hay nada que hacer allí más que descubrir Kioto y escribir. Yo tenía que trabajar en una empresa japonesa. No tenía tampoco preocupaciones de dinero en esa época. Estaban las condiciones realmente ideales. Y entonces yo he vivido un Japón ideal, donde no hay ninguna limitación más que placer, exploración, todo maravilloso. Lo que describe Amélie Nothomb es otro Japón, y un Japón que yo no conozco bien y que siempre me ha asustado mucho. Y creo que ella lo describe con un talento inaudito, en estupor y temblores. Y yo de hecho nunca voy a Tokio, siempre voy a Kioto, el núcleo del antiguo Japón, porque Tokio creo que es una ciudad bastante americana, de hecho está ahora muy occidentalizado. Y creo que toda la locura del Japón contemporáneo se puede expresar precisamente en Kioto. Muchas gracias, Muriel, por presentarnos este libro, Un extraño país. Seix Barral ha publicado sus obras en España. Se las recomiendo todas. Son todas muy distintas, como podría entender. Se abren a universos muy variados. Y eso precisamente es lo que realmente hace que sea tan rica su literatura
y esperamos con impaciencia el siguiente libro, que estamos seguros que no tiene nada que ver con los anteriores. Bueno, de hecho ya lo he terminado y no tiene nada que ver, lo confirmo, dice Muriel, salvo que ocurre también en Kioto. Ahora ha pasado ya esa etapa y ahora ya sí que se atreve usted a escribir sobre Japón. Dice, sí, 10 años después, cuando ya he metabolizado la experiencia. Muchas gracias. Gracias por haber acudido esta tarde a esta cita en la Biblioteca de Billy de Barrieta. Gracias a la editorial Seix Barral. Gracias a la Biblioteca Municipal de Bilbao. Y yo, como director del Instituto Francés de Bilbao, para mí ha sido un honor acogerle en Bilbao hoy. Muchas gracias.